Os dejo con él y su charla Ciencia y Pensamiento Crítico. Hola, muchas gracias Jorge por la presentación, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy a estas 4 de la tarde. Yo de hecho me he traído una Coca-Cola por si me entraba sueño, pero como solo son 10 minutos espero que no pase absolutamente nada. Vamos a hablar del tema de ciencia y derechos humanos. La ciencia y derechos humanos es un tema que es muy desconocido. La mayor parte de la gente no tiene conoce el mundo de la ciencia, los abogados suelen conocer el mundo de derechos humanos, pero la verdad es que tienen muchos puntos de interés que espero poder presentaroslo ahora. Sobre el tema de la percepción social de la ciencia hay datos que son divertidos y preocupantes. Según descubrió hace 20 años George Gebner, que es un periodista y teórico de la comunicación estadounidense, nacido en Hungría, el 10% de los científicos que aparecen en los programas de televisión suelen ser asesinados, por regla general, es 1 de cada 10, y el 5% suelen ser los asesinos. En general, cuando sale un científico en un programa y dice soy científico, todo el mundo sabe que va a pasar algo. O él va a ser la causa de que pase algo. Pero no pasa inadvertido. Cuando alguien dice soy carpintero, con todo el respeto por la profesión, cuando dice que tiene otra profesión, no pasa nada. En general son gente que tiene además ideas muy extravagantes, por regla general, muchos de ellos. Sobre todo hay algunos momentos en que reitera muchas veces soy científico, y la impresión que siempre da con esto es que todos son muy enormemente peligrosos, y sin embargo, como todos sabéis, esa no es la verdad. Es decir, cualquiera persona que le guste un poco la estadística, recoja la cifra de muertes que había hace una serie de años por temas sanitarios, por temas de alimentación, por un montón de cosas, sabe que estas cosas no son ciertas, que hay realmente ha habido una mejora gracias al trabajo de la ciencia, que la ciencia en realidad no es algo que deba preocupar a la gente y que al contrario es algo que está beneficiando muchísimo a las personas. Pero no solamente es una cosa que esta lucha por ir mejorando el mundo, esta lucha que están haciendo la ciencia es una exigencia intelectual, sino que también tenemos algo muy importante que es una lucha que tiene que ver con el derecho. Perdonad, en este caso no voy a hablar de ética. Lo que voy a hablar es de derechos, es decir, es de normas que son comunes a la gente y que la gente tiene que intentar respetar. Tratados que han sido firmados por un montón de países y que estos países dijeron que se comprometieron a que los iban a defender. Y voy a hablar también al final de organizaciones que defienden los derechos de los científicos y los derechos de la ciencia, si me da tiempo a todo esto. En primer lugar, el principio básico es la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta declaración hay algunas normas que hay que conocer, sobre todo la gente que se dedica a la ciencia, porque hablan del mundo de la ciencia, pese a que en el preámbulo se dice que es una obligación de los Estados el darles la máxima difusión y que se presenten en los colegios, dado que es una norma básica universal. Esto no se hace jamás con casi nadie, es decir, y es asombroso si alguna vez las leéis, porque os dais cuenta que pese a tener ya 60 años de antigüedad, están perfectamente llenas de vida y maravillosas. Una de las dificultades que tuvo al principio al hacerse es que tenían que ser no religiosos, es decir, la mayor parte de códigos de derechos, de alguna forma, muchas veces llegaban con un fundamento divino. Aquí tenían que ponerse de acuerdo gentes que tenían diferentes religiones y gentes que no las tenían en absoluto. Y esto obligó a que, a esos considerandos que tenemos en la Declaración de Derechos Humanos, considerandos que de alguna manera lo que intentan ser es considerando que tal cosa es así, se establece eso. Cosas que parece como si hubiera un principio natural que en realidad no existe, pero sí que de alguna forma nos marcan algunas pautas. Lo que es importante en este caso es el artículo 27. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponda por razón de las producciones científicas. Fijaros que al principio ponía culturales y luego habla de ciencia, y aquí habla primero de ciencia y luego de artísticas, en el orden de eso, a la protección de los intereses morales y materiales. Básicamente, la verdad es que no se referían tanto a ciencia como a tecnología. Estamos hablando de los años 40, el derecho los temas científicos no tenían, diríamos, una aportación tan importante como tienen hoy en cuanto a los descubrimientos a las rentas, pero el progreso tecnológico sí.
Entonces, lo que tenemos es que toda la humanidad, en principio, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene derecho al goce del progreso científico. Es decir, hay mucha gente que posiblemente no quiera ese goce, que tenga otras tradiciones y que prefiera seguir con esas tradiciones. Pero es tremendo pensar que, en principio, la gente debería tener derecho a ese goce de derechos científicos, pero que se ve, de alguna forma, se ve cortado porque hay unos derechos a la protección de los intereses morales y materiales de los autores, cosa que es correcta en cuanto a que los derechos de los autores, los derechos de autoría son una cosa que se debe respetar, pero muchas veces, como sabemos nosotros por una gran cantidad de productos, sobre todo en las zonas más pobres del planeta, pueden estar en contradicción con los derechos de las personas que venden las mismas, que no tienen acceso a ello. Pero no es un deber, también os lo digo, de las farmacéuticas, por decirlo así, el dar cuenta de esos derechos. Es un deber de los Estados que tienen que velar para que su población, de alguna forma, lo tenga. Pero tenemos más artículos. El artículo 19 habla de que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con un montón de cosas, pero ya, de alguna forma, la gente que trabajó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya lo tenía esto en cuenta. El artículo 18, un artículo anterior, lo que nos habla es que hay un derecho que incluye la libertad a cambiar de religión, de creencia, así como a la libertad de manifestar la religión, creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. Eso nos interesa porque, de alguna forma, nos dice que la ciencia tiene que permitirse el que la misma tenga que ser explicada en clase, en enseñanza, tenga que ser explicada, diríamos, también con libertad en los sitios. O sea, no solamente hay un derecho a recibir el progreso científico, no solamente hay un derecho a investigar, que está en la Declaración de los Derechos Humanos, sino que también hay un derecho a difundir lo que es el tema de la cuestión de la ciencia. Y, bueno, también tenemos el derecho a la educación de esta misma Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se habla de que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada y el acceso a los estudios superiores será igual para todos y para todas en función de los méritos respectivos, y se pone abajo una serie de principios que tendrá que basarse esa educación. El artículo 25 habla de la asistencia médica, y por debajo de esto tenemos los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, que se firmaron en el año 66, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son del mismo año, en los mismos también se vuelve a hablar de la ciencia. Y estos derechos que están en estos pactos sí que son recurribles ante tribunales, y España es un país que ha firmado los tratados por los cuales tribunales internacionales pueden, diríamos, defender nuestro derecho a gozar de lo que aquí pone. Y en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como podéis ver, se vuelve a hablar de gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a beneficiarse, que es un derecho de la humanidad, de todas las personas, a beneficiarse de ello, a beneficiarse de la protección de los derechos de autor. Y por otra parte, como podéis ver, abajo, entre las medidas que los Estados partes en presente pacto deben adoptar para asegurar el pleno ejercicio de derecho, figuran necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. Y, por último, en el punto 3, los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Es decir, podemos ver que hay un montón de tratados que hablan de estos temas. Incluso en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tenemos una recomendación, cuya cita de memoria no recuerdo, y voy a ver si la encuentro, en el cual se habla de que del derecho que tiene la gente a que no se experimente con ellos. Es decir, hay una precaución, que es que siempre que se haga algún tipo de experimento y haya seres humanos en el medio, tiene que ser siempre con su libre consentimiento. Consentimiento, además, que luego por otra serie de tratados tiene que ser informado, consentido plenamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya pasamos a las entidades que trabajan estos temas. No hay ninguna entidad que trabaje en sí el tema del el derecho al progreso científico, es decir, que estimule el que los gobiernos realmente hagan viable que las gentes de todo el mundo puedan gozar de lo que son las ventajas de la ciencia.
Tenemos entidades, por ejemplo, el Comité de Científicos Preocupados, este comité, que yo supongo que debe estar peleado con otro comité que es similar, que es la Unión de Científicos Preocupados. Debe ser una rama de la ficción de la otra, porque los nombres se parecen demasiado y me recuerda mucho la película aquella, La vida de Brian, en que había que odiar a los romanos, pero más a los de la facción rival, que tenía simplemente el nombre cambiado de orden. Pues aquí básicamente sucede lo mismo. Está el Comité de Científicos Preocupados y está la Unión de Científicos Preocupados. Estos lo que de alguna forma trabajan, como se puede ver arriba, es la libertad académica, la libertad de viajes de los científicos y los académicos por todo el mundo para difundir sus conocimientos y el derecho del público a los beneficios de la ciencia. Hay un caso en que ellos protestan de un tema de que el gobierno español de alguna forma puso una traba a un premio, pero que si luego sale en las preguntas podemos hablar a él. Esta es otra entidad norteamericana, que es la Unión de Científicos Preocupados, que lo que básicamente trabajan es función de lobby en favor de la ciencia, es decir, resultados que la ciencia pone en temas de ecología o en otra serie de circunstancias, en temas de coches limpios o otro tipo de cuestiones, ellos las trabajan para de alguna forma hacer lobby con el gobierno. También tenemos la entidad de Scholars at Risk, que básicamente son académicos amenazados. Ellos trabajan básicamente, casi como hace Amnistía Internacional, trabajan sobre casos concretos de gente del mundo de la ciencia que tiene algún problema por el ejercicio de su profesión en alguna parte del mundo y de alguna forma trabajan para proteger estos derechos. Por último, decir que en muchas ramas de la ciencia hay, en Estados Unidos, aquí no tantos, hay, diríamos, delegaciones que trabajan el tema de derechos humanos, como estos Médicos por Derechos Humanos, que es una entidad estadounidense que trabaja temas de tortura, de atrocidades en masa, en este caso de violencia sexual, de violaciones en tiempo de guerra, etcétera, etcétera, y que trabajan ese tipo de cuestiones. Pero hay lo mismo en otras ramas de la ciencia, en otras ramas del conocimiento, también hay entidades que trabajan, de científicos que trabajan en pos de derechos humanos. Eso en los países de habla hispana en general no existe, yo creo que es una carencia que, bueno, que después podemos intentar tratarla. Aquí ponía lo del gobierno español, que de alguna forma descalificó a una investigación hecha por una universidad israelita porque estaba hecha desde los territorios ocupados. Y el problema que se plantea siempre es menos ciencia la ciencia hecha de una forma, diríamos, correcta en un sitio que no es correcto. Y esto sería, aquí lo dejaría todo. Muchas gracias y bueno, si hay alguna pregunta. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis? Antes de, con alguna preguntilla, quería comentaros que en el número 39 de la revista El Escéptico, celebrando los 15 años de la revista, Alfonso relata esta información de manera más amplia. Más sosegada. Más sosegada. Sí, una preguntilla. Quería preguntarle yo antes, Alfonso, ¿qué opinas sobre, ahora que estamos en crisis, el derecho a las medicinas? Por ejemplo, el problema de la hepatitis C, creo que sí, que ha salido un nuevo medicamento caro y que en ese momento el gobierno se escuda en el hecho de que es muy caro y que necesita ese dinero para más gente. ¿Qué opinas? Muchas veces se plantean problemas cuando la cosa está diríamos en la frontera. En este caso concreto, en el caso de la hepatitis C, con ese nuevo medicamento, lo que los derechos dicen es que de alguna forma el Estado no está obligado a darlo a todo el mundo, pero en el caso de que considere que se debe dar, los criterios para darlos no pueden tener ningún tipo de discriminación. Quiero decir, que si se dan, se ha de basar en una serie de protocolos y normas que sean iguales para todo el mundo, no ha de haber nada que lo cambie. Si la gente tiene derecho, por el mero hecho de tener la hepatitis C, yo la tengo, a tener que el Estado tiene la obligación de gastarse ese dinero, sería dudoso. Otra cosa es que consideremos que el Estado, tal como se está gastando dinero, si se lo gastara en esto lo haría bien, que sería otra cuestión concreta. Pero el Estado no puede, en todo caso, no podría siempre garantizar, diríamos, las mejores condiciones. Lo que sí que tenemos derechos es, en todo caso, que el Estado haga lo posible. Sí que hay algunos derechos mínimos en asistencia que sí que están garantizados por tratados internacionales. Pensar que ahora he hablado de los dos tratados más grandes, los tratados más grandes que hay, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos
internacionales que he citado, pero hay una multitud de resoluciones de las Naciones Unidas y hay una multitud de tratados específicos sobre cada tema que recogen lo que son los derechos básicos. Y entonces, en este caso concreto, una medicina como la que tú estás citando no sería obligatorio por parte del Estado el darla a todos los que tenemos, que creo que es 1 millón de personas casi, hepatitis C en España, sino la única obligación que tendría el Estado es que en caso de que se decida que eso se tiene que dar, a crear un protocolo y un sistema por el cual nadie se quede excluido por ningún tipo de razón, de sexo, ni de edad, ni de ninguna de las cosas. Sí, sí. Bueno, primero una aclaración sobre la hepatitis C. Como virólogo, hay 140 millones de euros que se han puesto sobre la mesa para los nuevos cócteles de antivirales. El problema es que no llegarían a todos. Entonces, el protocolo, lo que se está haciendo con el protocolo de aprobación de nuevos casos de tratamiento es empezar de arriba abajo, es decir, de los niveles 4 de fibrosis y principio de fibrosis portal hepática y principio de cirrosis. A eso ya sí se les ha sometido al nuevo tratamiento. Y de ahí luego bajarían a nivel 3, que sería de una fibrosis moderada y demás, ¿no? Mientras se está haciendo eso, se está discutiendo con las compañías, varias de las Sanofi, no sé si alguna más también, que están entrando ahora en el mercado. Se supone que van a bajar mucho los precios porque han entrado 3 nuevas compañías con tratamientos casi prácticamente igual de eficientes, con un 90% de eficiencia con respecto a lo que había antes. O sea que eso, yo creo que en poco tiempo vamos a tener y esperemos buenas noticias. Yo también. No, pero es muy favorable porque, como tú dices, hay un protocolo, los casos más graves que tú comentas sí que se están tratando por este sistema y, por tanto, sí que parecería adecuado de entrada el dinero que hay de momento es ese. Luego podemos entrar a discutir es que cuánto cuesta una persona no tratada, si hay que trasplantarle el hígado, por ejemplo. Simplemente una pregunta sobre los derechos humanos. Cuando se habla de que todo el mundo tiene derecho a expresar su libre opinión y ese tipo de temas, cuando hablamos de medio de comunicación, ese derecho de todo ciudadano a expresar su opinión libremente, muchos periodistas lo utilizan para, en mismos debates, enfrentar a expertos en un tema contra detractores de ese tema que a lo mejor no tienen más idea que aquellas ideológicas que les han transmitido otros, pero basándose en esa libre opción de expresar sus ideas libremente, pues entramos en una falacia, yo diría, periodística, ¿no? Sí, hay un problema enorme porque hay una tensión siempre en los temas de derechos humanos entre los conceptos de libertad y de seguridad. Es decir, no afecta solo a esto, afecta a todos los campos. Es la lucha entre libertad y seguridad. Ahora el Gobierno ha aprobado la ley Mordaza, por la cual, muchas libertades y muchos derechos que había anteriormente en la población, ahora se van a ver cortados, cosas que anteriormente iban por el Código Penal, ahora van a ser simplemente temas administrativos que van a tener un recorte. El problema es que tenemos que estar siempre, y no lo digo para contradecir lo que tú dices, porque tu preocupación es la mía, o sea, yo también lo digo por la tele y veo verdaderas aberraciones, y uno piensa en la libertad de expresión, no puede ser todo, pero el caso es que es muy importante siempre defender las libertades, porque siempre hay un montón de gente que las va a cortar. Es verdad que, tal como tú dices, afortunadamente en este país, el principal riesgo que uno puede correr es de escuchar las sandeces que uno tiene que escuchar a veces por televisiones en programas de máxima audiencia, pero es verdad que como principio general, en todo el mundo, es muy importante el frenar todo lo que sean las cortapisas que pueda haber a este derecho, que sepas que hay cortapisas al derecho de libertad de expresión y que están reguladas, pero básicamente son temas de morales, son temas de no sé qué, no sé cuántos, morales muy extremos, de alguna forma, pero que básicamente hay por parte de toda la gente que trabaja estos temas, hay una defensa a ultranza de lo que es el derecho a la libertad de expresión, porque en sí suele ser el derecho a proteger más que el derecho de la seguridad de los oyentes a que aquello que se dice no sean sandeces absolutas. En cualquier caso, lo que sí que es verdad que en un terreno como en el que nos movemos, que es en el terreno de la ciencia, lo que sí que sería recomendable es que las autoridades científicas en un país hicieran, diríamos, una defensa más frecuente y más de un cierto nivel de calidad, claro. Es verdad que programas que uno ve por televisión no lo hacen, pero tengo que decir, los colegios de científicos que se quejen o que realmente hagan algo, que quican cartas y todo eso, no se ven y no encontramos por ningún lado. Y esa a veces la función del lobby también es muy importante.